Todos conocen al Papa, lo han visto en balcones, en viajes, en noticias, pero pocos saben lo que realmente implica serlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser Papa? No es solo un título, no es una corona ni un privilegio. Es una carga, una misión, una entrega que atraviesa la vida. En este video no hablaremos de protocolo ni de poder. Hablaremos del corazón del papado, del peso, del amor y de la cruz silenciosa que conlleva decir sí a toda la Iglesia. El Papa no es un jefe de Estado al uso, no es un presidente, ni un monarca con cetro y corona. Aunque hable ante naciones y lidere una ciudad-estado, su autoridad no nace del poder, sino del encargo. Es el sucesor de Pedro, el mismo Pedro al que Jesús miró a los ojos y le dijo: «Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Desde entonces, cada papa hereda esa misma misión: confirmar en la fe a sus hermanos, custodiar la unidad de la iglesia y servir como pastor, no por encima del pueblo, sino en medio de él. No llegó por campaña ni por ambiciones personales. Fue llamado para ser señal y guía. Y eso, más que honor, es peso. Por eso, entre todos sus títulos, hay uno que resume el corazón del papado: siervo de los siervos de Dios. Porque quien lleva la cruz de Pedro no lo hace para gobernar, sino para cuidar. Cuidar la fe, cuidar la comunión, cuidar incluso a quienes lo critican o no lo comprenden. Y para hacerlo muchas veces tiene que caminar en soledad. Desde fuera, el papado puede parecer un lugar de honor, pero por dentro es una cruz silenciosa. El Papa es amado, sí, pero también es criticado, malinterpretado, a veces incluso aislado, como si cada palabra suya llevara un eco imposible de controlar. Cada gesto que hace es observado con lupa, cada silencio es interpretado, cada decisión, o falta de ella, es juzgada, y todo pesa. Porque el Papa no lleva solo una sotana blanca, lleva sobre los hombros la unidad de una iglesia inmensa, diversa, herida, esperanzada y a veces fracturada. Una iglesia extendida por el mundo, donde hay fe, pero también divisiones dolorosas, donde hay amor, pero también escándalos. Y él no puede mirar hacia otro lado. Sufre cuando el mundo sufre, sufre cuando la iglesia se hiere a sí misma, y no tiene dónde esconderse. No puede desconectarse del dolor que llega de todos lados. No puede protegerse ni retirarse. El Papa no habla solo a creyentes, habla a toda la humanidad. Y aunque camine entre multitudes, su ministerio, muchas veces, se vive en la soledad más honda. Porque el peso que lleva no se ve, no se mide en ceremonias, se mide en noches sin dormir, en decisiones que parten el alma, en cargar con lo que otros no pueden o no quieren cargar. No es un trono, es una entrega continua, una cruz invisible que no se puede delegar. Muchos papas, al ser elegidos, han confesado lo mismo, que nunca lo buscaron, que aceptaron con temblor, con un sí que no nace del entusiasmo, sino del abandono. Porque ser papa no es subir un escalón, es descender a un servicio que lo atraviesa todo, a una entrega que no se mide en actos públicos, sino en la renuncia silenciosa de cada día. Desde el momento en que dice sí, su vida ya no le pertenece. Se entrega entero, mente, corazón, tiempo, todo. Su día no empieza con estrategias, empieza con silencio, con rodillas que tocan el suelo antes de que sus palabras toquen el mundo. Y desde ahí, el resto es entrega, escuchar a quienes nadie escucha, sostener dolores que no se pueden curar, visitar, decidir, callar, consolar. No hay descanso real, no hay anonimato que proteja, y muchas veces
tampoco comprensión. Pero aún así, sigue. Sigue porque sabe que no vive para sí mismo. Vive para representar, sin suplantar, a Cristo. Con sus gestos, con sus caídas, con su fe frágil pero real. Sabe que es pecador. Sabe que, humanamente, no puede estar a la altura. Pero también sabe que fue llamado. Y a veces, saber eso, basta. Puede que nunca lo hayamos visto en persona. Puede que no siempre entendamos todo lo que dice. Puede incluso que a veces nos desconcierte. Pero el Papa despierta algo profundo en el corazón de muchos creyentes. Algo que no nace de su carisma ni de su sabiduría, sino de lo que representa. No lo amamos porque sea perfecto. Lo amamos porque lleva un peso que nosotros no podríamos. Porque su voz, en medio del ruido, nos recuerda que hay una fe que todavía resiste, que respira, que no se rinde. En él no vemos solo autoridad, sino un rostro cercano de la paternidad espiritual. Un padre que guía, que escucha, que camina expuesto. Un hombre que con sus límites a la vista, ha tenido el valor de decir sí a algo que lo desborda. No es perfecto, no es infalible, se equivoca como todos, pero cuando deja hablar a su corazón, algo de su verdad llega hasta el nuestro. Cuando bendice, es como si Dios mismo tendiera sus manos. Cuando calla ante el dolor, entendemos que también la iglesia sufre. Y cuando avanza entre la multitud, sentimos que camina a nuestro lado. Lo amamos porque, al mirarlo, no vemos a un gobernante ni a un símbolo vacío. Vemos a un hombre real, puesto por Dios para recordarnos una promesa eterna. No os dejaré solos. El Papa no necesita aplausos, necesita oración. No es una figura de poder. Es un hombre que ha dicho sí al peso de toda la Iglesia. Por eso, más que admirarlo, estamos llamados a sostenerlo, con nuestra fe y sobre todo, con nuestra oración. Acompañarlo es acompañar a toda la Iglesia. Y orar por él es pedir que nunca le falten la luz ni el coraje para seguir reflejando, aunque sea de forma frágil, el rostro del buen pastor.